Hablemos de migración. Y es como cada viernes la doctora Leticia Chelius, Leticia Calderón Chelius, hablando justamente del tema de migración. Y hoy además vale la pena, me parece, doctora, resaltar esta diferencia de opiniones que hubo entre Ken Salazar y el gobierno mexicano. ¿Cómo está, doctora? Pues muy bien, muchas gracias, un gusto saludarte. Fíjate que yo creo que estamos ante una oportunidad para descubrir otra vez hacia dónde se va a plantear la relación de México con Estados Unidos. Fue muy interesante, primero el pronunciamiento del embajador estadounidense a un tema del que ya había opinado, por cierto, de manera muy positiva y que tampoco en todo caso tendría por qué opinar, pero había opinado ya anteriormente. Y esto te habla de que Estados Unidos, a través de su embajador, pues se da este derecho para andar opinando en lo que otros países están haciendo de una manera muy directa, muy amplia y muy, digamos, muy escuchada. Ahora, hace un pronunciamiento francamente fuera de lugar en un momento donde hay realmente una politización fuerte frente al tema, y lo digo de manera muy positiva. O sea, hay una discusión pública frente a un tema que compete a los mexicanos y que en todo caso, pues para esto hay partidos políticos, para esto hemos tenido elecciones, y sin embargo, él habla pues como es el estilo, la historia misma de Estados Unidos, sobre todo en países como el nuestro, donde pues opina y descalifica. Para mí la gran lección, y por eso te decía con eso, es cómo el gobierno mexicano inmediatamente le responde y le pone, digamos, una distancia y una sugerencia muy, muy respetuosa, pero este extrañamiento que hace de decir, es importante que se mantenga al margen porque esto es una cosa que compete a los mexicanos. Creo que esta es la lección, y la lección es, no se puede permitir pasar una sola, y contestar de inmediato es parte de lo que puede manejar justamente una relación de iguales, aún entendiendo la simetría económica y aún entendiendo, porque tampoco somos inocentes, que hay claramente una relación que hay que cuidar muchísimo en todos los tonos. Entonces, a mí me parece que lo que estamos observando ahora es incluso la lección de la lección, es cómo se va a ir reconfigurando una relación ahora con una nueva administración, una presidenta que, bueno, va a tener que también responder de una manera delicada, diplomática, amable, siempre con muchísimo cuidado, pero sí poder decir, bueno, estamos discutiendo algo acá, ahora sí que los mexicanos estamos discutiendo nuestro futuro, y por tanto no es apropiado que un embajador, porque no lo hizo absolutamente ningún otro, más allá de las opiniones personales que pudieran tener, y más allá de que es obvio, no ocurriría que otros ciudadanos, en este caso mexicanos, opináramos de manera oficial, a eso me refiero, del procedimiento político de lo que ocurre en otro país. Entonces, la lección que queda, creo que sí es para tomarle nota, y sobre todo por la propia respuesta ahora del embajador Ken Salazar, que toma nota también de la respuesta que ahora en términos de opinión pública brinca, y es, bueno, señor, creo que usted se está pasando, y por tanto, ahí ya su respuesta, bajando un poco el tono, lo mencionaban ustedes también en la nota, que a mí me parece que da cuenta también de la necesidad en Estados Unidos de no abrirle un frente más a los demócratas hoy en el poder, pero que pretenden seguir en el poder, y por tanto ahora Blinken tratando de cerrar huecos, estos hoyos allá en Israel, y le quieren abrir otro hoyo diplomáticamente hablando o en términos de una visión crítica desde la ciudadanía de un país como México, pues creo que es totalmente inapropiada la opinión que dio en su primer momento, el embajador Ken Salazar. Doctora, bueno, pues básicamente para cerrar este tema, yo diría, hay dos visiones, la que habla de que esto fue injerencismo por parte de Estados Unidos, y quien dice que de cara al TEMEC, pues sí se vale que tanto Canadá como Estados Unidos emitan opiniones. No sé usted de qué, digamos así, que de qué lado esté, pero bueno, me parece que ahí también es un tema para debatirse. No, es un tema para debatirse, pero francamente, al contrario, frente a una discusión del TEMEC y de lo que me digas, lo que es muy claro es que hay ciertas condiciones que obedecen a lo que los países, cada uno de los países tiene que, digamos, discutir al interior de su propia ciudadanía. Y ojo con algo, el hecho de que les moleste o les afecte o tengan una opinión tan directa respecto a cómo se lleva a cabo el Poder Judicial en nuestro país, sobre todo la cosa de los jueces, las fiscalías o algo, pues tendrían que aclararnos en realidad qué tipo de relación han mantenido sobre todo hay que entender algo, la embajada estadounidense representa los grandes intereses de ese país, no solamente al país o a la ciudadanía. Entonces, bueno, creo que en ese sentido, al contrario,
frente a una negociación a muy corto plazo, es importante alzar la voz en un sentido diplomático, elegante y prudente. No estoy diciendo bravuconadas, estoy hablando de mantener este tono como iguales. Perfectísimo. Doctora Leticia Calderón Chelios, muchísimas gracias, como siempre, por su opinión. Igualmente, hasta luego, un abrazo grande, bye. Abrazo grande, la doctora Leticia Calderón Chelios. Bueno, momento de hacer nuevamente una pausa, pero no se vaya, que regresamos ahora sí con todo el tema del INE. Ya volvemos.